temas están estrechamente relacionados y son fundamentales para interpretar las pruebas estadísticas y lo que nos y cómo interpretar los resultados en investigaciones. Para empezar a introducirnos en el tema, quiero presentarles la siguiente situación. Nosotros vamos a estar frente a unas incertidumbres en la realidad. Si ven aquí, estoy señalando la realidad. Las queremos tratar de resolver o tratar de conocer mediante nuestra prueba o mediante una investigación. Por ejemplo, podemos estar hablando de una cierta realidad de que en el edificio, en el instituto, hay un incendio. Nos gustaría saber si existe o no existe un incendio. Esa es la realidad. Y todo lo que vamos a interpretar a partir de ahora en estadística, lo que tiene que ver con significancia estadística, prueba de hipótesis y valor P, tiene que ver con esa realidad. Entonces, todo lo voy a interpretar dado que la realidad es de cierta forma. Mi prueba o mi estudio me va a ayudar a tratar de conocer cuál es esa realidad. Entonces, vamos a lo del incendio. Puede ser que en nuestro instituto, sí, la realidad es que sí hay fuego, hay un incendio, ¿verdad? Mi prueba, llamámosle una alarma, puede detectar o no detectar ese incendio. Lo ideal es que si hay un incendio y en la realidad existe el incendio, lo ideal es que mi prueba detecte que hay ese incendio y yo pueda identificar adecuadamente esa realidad, ¿verdad? Sin embargo, se pueden dar las otras posibilidades. Puede ser que sí haya el incendio, pero mi alarma dice que todo está ¿qué está pasando ahí? No está detectando el dio mi prueba o mi alarma, que sería muy terrible, porque se incendiaría todo y nunca nos hubiéramos dado cuenta. Sin embargo, hay otra condición que también es un problema, cuando no, en la realidad no hay el incendio y mi alarma no suena, y en la realidad no hay un incendio, esta es la realidad, y mi alarma no suena, es decir, mi alarma dice que todo está bien, que no ha cambiado nada, que todo está tranquilo, eso está perfecto. También puede fallar en esta realidad de que todo está ok, mi alarma podría fallar y empezar a sonar cuando en realidad, ¿qué pasa? No había un incendio. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a salir todos por gusto porque no había en ese momento nuestra prueba, nuestro estudio detectó que había un fuego porque se prendió la alarma, sin embargo, fue una falsa alarma, porque en la realidad, que está acá arriba, no existía el incendio. Entonces, en base a esto, es lo que nosotros vamos a interpretar lo que es el error tipo 1, el error tipo 2, el poder estadístico y la confianza, o el nivel de confianza, que eso ya lo vimos la semana pasada. ¿Ok? Ese cruce de situaciones nos va a dar estos valores o conceptos. El error tipo 1 es un error, o sea, nadie quiere cometerlo. El error tipo 2, ¿verdad? Depende de nosotros o cada situación va a decir qué tanto o qué es peor, cometer el error tipo 2 o el error tipo 1, porque enlazado. ¿Okay? Más adelante vamos a realizar esta diapositiva interpretándolo con temas más médicos. Entonces, yo creo que todos, si están tomando este curso, es porque todos han escuchado el término del valor P. Entonces, yo quiero que ustedes tomen una pausa y traten de responderse a sí mismos qué es el valor P. Es algo muy famoso que escuchamos que indica que algo es importante, indica que ese resultado es representativo. Hay una serie de cosas que están pasando en su cabeza. Lo que sabemos es que en investigación y en estadística, el valor P es una regla de decisión, es una manera de nosotros tomar un punto de corte y
tratar de considerar con confianza o con desconfianza cierto hallazgo. Y espero que el día de hoy puedan ustedes estar más confiados de su significado. Esto les traigo para que ustedes, no sé si conocen, pero ha habido mucha discusión, mucha controversia sobre la palabra o el tema de usar el valor P. Tanto que en el 2013, en una revista muy famosa en Estados Unidos, Scientific American, las 7 peores o palabras en ciencia peores usadas era la significancia estadística. Esta palabra que se llama es significativo. Es decir, hay alrededor de este tema de lo que es significativo y lo del valor P, ha habido mucha discusión en los círculos académicos, en los círculos de investigación. Y vamos a tratar de hoy día entender los usos y desusos o malos de este valor P. Entonces, usualmente ustedes están frente a un artículo, ven esta tabla, ¿no? La tabla 3 y ve una serie de relaciones, o sea, una serie de variables y quieren ver el valor P. Entonces, rápidamente sus ojos vienen acá y ven, a ver cuál es significativo y solo van a agarrar, ven, y esto es significativo. El resto no sirve, ¿verdad? Eso es lo que usualmente hemos estado acostumbrados a hacer, porque seguro no conocemos en realidad o no terminamos de entender qué cosa es el valor P. Eso lo van a dejar de hacer a partir de ahora, porque ya hemos tenido ya 4 clases, esta es la quinta, ya saben que no se pueden interpretar valores P sin antes tener una dirección de lo que te dicen los datos, ir sintiendo lo que dice. Entonces, ¿qué es el valor P? Es cuando un resultado es significativo. También lo podemos interpretar como qué tan probable es que esa diferencia encontrada se deba al azar. Por eso, ese azar, ¿recuerdan que hablábamos la clase pasada del azar, de los errores de tipo estadísticos, que es el azar? ¿Qué tan probable es que esa diferencia encontrada se deba al azar? Haya sonado la alarma, pero fue de casualidad, se deba al azar. La probabilidad de que los resultados sean explicables solo por el azar, eso también es otra forma de explicar o de interpretar el valor P. Para hallarlo, este valor P, se debe hacer una prueba de hipótesis. Hoy día vamos a conocer qué son las pruebas de hipótesis y es importante que ustedes sepan que asociado a todo valor P existe una prueba de hipótesis. Todo test estadístico tiene una prueba de hipótesis. Ustedes van a aprender en este curso, en el siguiente módulo, van a aprender cuáles son las pruebas de hipótesis o cuáles son las hipótesis asociadas a cada prueba estadística. Y mediante su valor se decide rechazar o no la hipótesis nula, porque toda prueba de hipótesis está basada en una hipótesis nula. ¿Ok? Si regresamos acá a esto del incendio, fíjense acá, H0 o HO es hipótesis nula. HO no rechazo la hipótesis nula. Acá tenemos también HO es hipótesis nula. ¿Ok? A eso se refiere. Vamos a empezar entonces a conversar sobre qué son las pruebas, las hipótesis estadísticas. La hipótesis estadística son hipótesis escritas en base a valores, o sea, expresadas numéricamente, que son mutuamente excluyentes. Es decir, la hipótesis nula, que es la 0, la H0, es opuesta a la HA. O sea, no hay nada en el medio y tampoco se superpone. Son exactamente opuestas. Recuerden, desde hoy día vamos a tratar de utilizar esto de no hay diferencias. Hipótesis nula indica que no hay diferencias. ¿Entre qué? Entre lo que yo quiero analizar. También puedo decir que A y B son iguales. También usualmente se dice que es lo aceptado hasta el momento, es decir, lo que yo quiero refutar. También la hipótesis nula es la que indica que no hay asociación, que no hay relación entre dos variables. Entonces, ¿qué es la hipótesis alterna? Si yo les acabo de decir que es justamente lo opuesto. Si la hipótesis nula es todo esto, la hipótesis alterna, ¿qué es? Si hay diferencias,
no son iguales, rechazo lo que está aceptado hasta el momento y acepto lo nuevo que estoy proponiendo, y sí hay relación o sí hay asociación. Eso es lo que es la hipótesis alterna. Entonces, recordemos, las hipótesis estadísticas se plantean en base a valores numéricos. Yo no puedo plantear una hipótesis en términos relativos, es peor. Las estadísticas se plantean en base de números. Entonces, el valor P es qué tan probable que esa diferencia encontrada se deba al azar. ¿Ya? Ya se entiende entonces esta diferencia. ¿A qué diferencia me refería de la hipótesis del valor P? A esta diferencia. Entonces, vemos que el planteamiento de hipótesis está estrechamente relacionado a el valor P. Entonces, el valor P es la probabilidad de que estas diferencias sean aceptables o explicables solo por el azar. Siempre asume que la hipótesis nula es cierta. O sea, el valor P es un error que yo estoy cometiendo, que yo estoy dispuesta a aceptar de que estoy cometiendo, dado que la hipótesis nula es cierta. ¿Y qué era la hipótesis nula? ¿Recuerdan el ejemplo del incendio? La hipótesis nula es cierta, es que la hipótesis nula en la realidad es la realidad. Es decir, que no hay incendio. Dado que no hay incendio, es decir, dado que la hipótesis nula es cierta, dado que no hay incendio, ¿qué tan probable es que esa alarma suene? Ese es el valor P. El valor P y el error tipo 1 son lo mismo, se refieren a lo mismo, al mismo error que uno quiere no cometer. Pero recuerden, el error 1 o el valor P tiene que ver con ese falso qué? Falso positivo, en el que en la realidad no hay incendio. Es decir, la hipótesis nula es verdadera, no hay incendio. Sin embargo, mi alarma dice que sí había un incendio. Estoy cometiendo el error tipo 1 y el error tipo 1 está estimado o se expresa por el valor P. Entonces, ya estamos tratando de identificar todas estas casillas, el error tipo 1, y vamos a ir entendiendo cada uno de ellos. Error tipo 1, valor P es falso positivo, por decirle en algo que podamos interpretar. Falsa alarma. Falsa alarma. Es decir, que en la realidad no hay fuego. ¿Ven? Entonces acá vemos al valor, ahora sí. Entonces ya entendimos qué cosa, o tratamos de comprender qué cosa es esto de valor P. Entonces vamos entonces a discutir esto de el 0.05 famoso. ¿Es menor que 0.05? Ah, ya, entonces sí es significativo. Ah, ya, ese es el valor P, el famoso punto de corte del valor P. Ya, esto es una convención que desde que se empezó a plantear el término de significancia estadística por allá en los 1710, se estableció este punto de que yo acepto, nosotros aceptamos que es lo suficientemente pequeño esta probabilidad para yo quedarme tranquila y digo, no, es que como es tan poco probable que esta alarma suene por el azar, entonces yo confío de que esta alarma me está diciendo que hay un incendio. Entonces es un punto de corte arbitrario, es un umbral, es una convención, que si es menor, si este error tipo 1, esta probabilidad, qué tan probable que una diferencia sea encontrada se deba al azar, si es poco probable, es decir, menos de 0.05, yo entonces digo que me quedo tranquila. Estoy dispuesta a aceptar ese nivel de error. También se le llama error alfa. También es complemento del nivel de significancia estadística. Eso que hablábamos del intervalo de confianza, la significancia estadística. Es complemento. Es decir, si yo digo que el P es 0.05, la significancia estadística es de 95%. Porque entonces estoy diciendo de que voy a cometer error en el 5%. Es una convención.
es la probabilidad suficientemente baja, pequeña, para concluir que sí existen diferencias o que sí hay asociación. Y por eso es que me quedo así, ¿no? Es menor que ser, yo estoy cuando estoy haciendo todos los análisis estadísticos, me saldrá algo estadísticamente significativo, entonces si no me sale nada estadísticamente significativo es porque fue un fracaso en mi estudio. No, no es así. Vamos a tratar de poner otro ejemplo que yo... Imaginemos que tenemos una moneda de cara y de sello. Si es una moneda, asumimos que es una moneda real, balanceada, que no queremos hacerle trampa, es una moneda que pesa los dos lados igual, por lo tanto, si yo la tiro al aire, un lado es cara y otro lado es sello, ¿verdad? Sin embargo, por el azar, yo puedo tirar 5 veces cara, 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 cara. ¿Qué significa eso? Que la moneda tiene dos caras, o sea, que no al otro lado hay otra cara, o es que por casualidad podría yo encontrar, en 5 veces puedo tirar 5 veces y por el azar me salga cara las 5 veces. Puede ser cualquiera de las dos, ¿verdad? Puede ser el azar, puede ser... Es posible que sea por el azar, pero ¿qué tan probable es que eso ocurra por el azar? Es poco probable, es 0.031. Entonces, si yo veo esta cantidad de veces la cara, entonces yo digo, es muy poco probable que eso haya sido por el azar. Entonces, yo digo, no, esta moneda sí en verdad sí tiene dos caras. ¿Sí? Entonces, imaginemos una vez que la tiro 2 veces. No, ustedes no saben qué va a salir después. Yo hasta ahora les pregunto, solo has caído 2 veces cara. 2 veces cara. Esta moneda, ¿ustedes creen que pueden afirmar 100% que es doble cara? ¿O ustedes creen que sí puede ser posible que 2 veces seguidas salga cara? Y yo también me quedaría, no es suficiente, para mí no hay suficiente evidencia, no lo puedo afirmar, no hay suficiente evidencia de que sean dos caras. Porque acá la probabilidad de que esto se dé por el azar es, ¿cuánto? 25%. Dado que la moneda es verdadera, tiene cara y sello, ¿cuál es la probabilidad que da 2 veces seguida la cara? 25%. Entonces, para mí no hay suficiente evidencia. ¿Qué tal si te digo, ya, salió otra vez cara? Ahora sí, ¿crees que es doble cara? ¿O todavía tienes dudas? Entonces tú dices, no, porque la probabilidad de que salgan 3 caras seguidas, dado que la moneda es verdadera, dado que había otro sello al otro lado, es 12.5%. Entonces, no, ¿sabes qué? Por casualidad me podría tocar 3 caras seguidas en el 12.5%. Todavía no estoy tan convencida. Pero yo te vuelvo a decir, ¿y si sale la cuarta vez cara? ¿Ahora sí te convenciste? Pero tú me dices, no, pero el 6%, matemáticamente, en el 6%, si yo le tiro al aire 100 veces, en el 6% me va a salir 4 caras seguidas solo por el azar. Entonces yo te puedo seguir tirando la moneda hasta que tú dices, no, ¿sabes qué? No, ya después de 5 veces que tiraste y salió cara, ya, para mí eso sí es evidencia suficiente de que esto no se debe solo por el azar, algo raro está pasando. Esta moneda algo tiene, porque veo que este P o esta posibilidad de que esto se deba solo por el azar es ya muy baja. Que esto sea por el azar es ya muy, muy bajo. Es 3% nada más. Por eso es que yo después de ver esta evidencia de que las 5 veces que la tiré salió cara, ya eso me parece raro. Algo no está bien con esta moneda. Esta moneda no era lo que yo pensaba, que tenía un sello allá atrás. Debe ser que algo está pasando. Entonces, de eso se trata el valor P. Es un continuo y yo en algún momento tomo una decisión de decir, no, ya sabes que no, hay algo raro. Es decir, hay algo raro de qué? De que no era lo que yo pensaba. De esto de las hipótesis nulas.
Entonces ahorita sí podemos intentar un poco mejor. ¿Qué tan probable es que esa diferencia o esa diferencia en lo que he encontrado en contra de lo que yo me esperaba se dé solo por el azar? Es la probabilidad de que esos resultados, esas 5 caras, sean explicables solo por el azar. Asumiendo que ¿qué? Que era lo opuesto, que la hipótesis no es cierta. Entonces, ya salgamos entonces de este término o esta discusión de lo que tiene que ver con error tipo 1, con valor P, con probabilidad de cometer un error de que dado que no existen diferencias, yo haya encontrado eso solo por el azar. Eso es la significancia estadística que tiene que ver con pruebas, con valor P y todo eso. Sin embargo, hay un término que se llama significancia clínica y es lo que les estaba comentando antes de que esta palabra es significativo. Titulares en todos lados sale, es significativo, han encontrado que el que toma café es más inteligente que los que no, entonces todos los que toman café se sienten bien, o asociaciones así totalmente que no tienen ninguna explicación lógica. En fin, eso tiene que ver con dos cosas. Uno, la significancia clínica, tiene que ver con qué tanto más inteligentes son los que toman café. ¿Me entiendes? O qué tanto más se reduce tal daño con consumir cierto medicamento. Entonces, no solo es importante si salió el PES, sino es que si eso es clínicamente relevante. Hay una nueva vitamina que aumenta la inteligencia de los niños. Entonces yo le digo, sí, perfecto, pero ¿cuánto? Porque a mí me pueden decir, se encontró un P estadísticamente significativo. Perfecto. Ustedes cuando veían esa tabla 1 decían, ya, ¿cuál que salió significativo? Pero no se olviden de que hay una magnitud del efecto, una diferencia que ustedes quieren interpretar. ¿Qué tan probable esa diferencia sea solo por el azar? Entonces ahí yo te digo, o sea, tú me preguntas qué tanta diferencia hay y yo te digo, bueno, aumentó el coeficiente intelectual en 10 puntos. Eso es bastante. Pero para yo saber si es mucho o poco, y saber interpretar el coeficiente intelectual. Sin embargo, si yo le digo, subió 0.5 puntos, ¿es significativo? Ahí, por más de que me haya salido estadísticamente significativo, a mí, ¿sabes qué? Yo no le voy a dar esa vitamina a mis hijos porque en verdad es muy poco la diferencia. Entonces, no pierdan de vista de que aparte de la significancia estadística, el valor P, tenemos este concepto de la significancia clínica. Entonces, no solo debemos de ver la significancia clínica, tenemos que también interpretar las significancias estadísticas con el diseño del estudio. ¿Se acuerdan que fue una de las clases que hemos llevado, la clase 2 creo, o la 3? Por supuesto, porque si yo voy a interpretar unos resultados estadísticos, yo primero tengo que ver si sean válidos científicamente, si no hay sesgo, si no hay confusión. Entonces, sabemos que la mayor evidencia nos las van a traer ensayos clínicos, aleatorizados, multicéntricos, triple ciego, lo que sea. Diseño perfecto. Sin embargo, no solo es eso, es la significancia estadística. ¿Ok? Entonces, si yo hago este estudio, por más que sea perfecto, el diseño perfecto, todo, yo no solo debería de ver eso, sino también debo de ver cuánto es que mejora. Entonces yo digo, los niños que, el resultado dice, los niños que tomaron la vitamina tienen un coeficiente intelectual estadísticamente mayor que los niños que no tomaron. Yo también puedo decir, suena súper bien, ¿no? Existen diferencias estadísticamente significativas en el coeficiente intelectual de los niños que consumieron la vitamina en comparación a los que no la consumieron. Fantástico, suena súper bien. Suena que sé de lo que estoy hablando, pero ustedes ya saben que tienen que ver un poco más. La variable dependiente, cómo la midieron, qué tipo de variable, cuáles eran los datos antes, cómo estaban distribuidas las variables confusoras, si hay grupos. Y aquí
Esto se me ha desarreglado. Vamos a verlo un poquito. Y aquí podemos ver los resultados. Ahora sí, todo eso sonaba muy bien, pero ustedes tienen que ver qué dice mi estudio. Entonces, los niños que recibieron la vitamina, esto es media y la desviación estándar del coeficiente intelectual. ¿Ven acá? Coeficiente intelectual, media y entre paréntesis, la desviación estándar. O sea, ¿cuál fue el promedio de coeficiente intelectual en los niños con la vitamina? 100.1. ¿Y en los niños que recibieron el placebo? 100. Entonces, ¿en quiénes le fue mejor? ¿En los que tienen vitamina o en los que tienen placebo? Si vemos en los números absolutos, vemos que los niños con vitamina tenían más IQ o coeficiente intelectual que los que tenían placebo, ¿verdad? Todo va bien con mi interpretación que había estado hablando hasta antes. Y esos son los intervalos de confianza. ¿Se cruzan los intervalos de confianza? ¿Recuerdan lo que hablaba en la clase pasada? Si se cruzan, entonces yo digo que en verdad no hay diferencias entre sí. Entonces vemos que no se cruzan los intervalos de confianza. Y usualmente cuando esto ocurre, que los intervalos de confianza no se cruzan, es decir, el límite superior de un grupo, perdón, el límite inferior de un grupo está, no sé si, niños con vitamina. Así se están cruzando. Bueno, en este caso sí se están cruzando, pero podrían no cruzarse. Lo que quiero este diapositiva es interpretar el 1. Es significativo que aumente 1 de coeficiente intelectual, tiene significancia clínica. Sí, acá sí se están cruzando, tienes razón. ¿Es relevante que aumente un 1? Muy aparte si hay significancia clínica o estadística, que tienes un P 0.05, menor a 0.05. Eso es lo que tenemos que pensar también, no solo ver las partes de estadística. Acá hay otro ejemplo. Supongamos que yo estoy haciendo un ensayo clínico para ver si es que una droga reduce la duración del resfrío común, que normalmente dura 5 días. Es decir, en la mayoría de personas el resfrío común dura 5 días. Yo quiero ver si esta droga sirve para reducir la duración del resfrío común. Entonces ahí yo tengo que, antes de empezar a interpretar eso o a diseñar mi estudio, yo tengo que determinar qué, el tamaño del efecto. Y ahí ustedes pueden opinar. A mí, con tal de que se me reduzca un día, a mí me parece eso clínicamente significativo. Por ahí hay otros que no. Por ahí hay otros que dicen, no, a mí, ¿sabes qué? Yo me tomaría un medicamento solo si se me va a reducir por lo menos de 5 a 2 días. ¿Esto de qué estoy hablando? Del tamaño del efecto. De eso estamos hablando. Y podemos tener distintas opiniones. Entonces, todo un estudio, mirarlo, diferencias a partir del 30%, es decir, de 5 días que se me baje a 2.5. Y podemos ir infinitos, es decir, hay un umbral para cada uno, para cada médico, para cada paciente, a partir del cual consideran significancia clínica o el tamaño del efecto es el mínimo que les gustaría recibir. Y esto tiene que estar en mente ¿desde cuándo? Desde que yo diseño mi estudio, desde que investigación. Por eso es que en todos los proyectos hemos de tener una ¿qué? Una hipótesis, pero esa hipótesis no puede estar planteada así, con términos así ambiguos, relativos. No, tengo que yo decir cuántos días. Ya, si duraba 5 días, ¿cuánto es tu hipótesis? ¿Que dura cuánto? Ya, 4 días, 5 días. Y en base a eso se diseña, se calcula el tamaño de muestra y todo lo demás. Igual cuando nosotros vemos un artículo científico, tenemos que ver cuál va a ser, eh, en base a lo cual calcularon el tamaño de muestra, porque ya van a ver qué problemas puede haber con efectos pequeños. Es decir, ¿cuál fue el tamaño del efecto en el 1? Están
tratamiento nuevo, los otros. De 1, de más 1. Ese efecto es estadísticamente es clínicamente significativo. Eso ya depende de cada uno. ¿Ves? Eso representa de que para cada uno puede ser diferente de interpretar la significancia clínica. Otro ejemplo. Esto se trata de un ejemplo de que hay medicamentos para cambiar el eje Y, es presión arterial, o sea, la diferencia de la presión arterial, y el eje X son distintos tratamientos. Entonces, yo tengo 1, 2, 3, 4 tratamientos para disminuir la presión arterial sistólica, y esto es lo que representa cuánto varió. Entonces, si yo arranqué mi estudio y varió 0, entonces mi efecto estaría por acá, 0, pues porque el antes y el después fue igual. Pero si el antes y después fue menos, o sea, mejoré en 10, mejoré en 20, mejoré en cuánto. Entonces, este es un grupo, el grupo A, el grupo B, el grupo C y el grupo D. ¿Son cuántos? 4 tratamientos. Entonces, antes de hacer todo, o antes de interpretar, yo ya tengo que tener una idea en la cabeza. ¿Cuánto para mí sería que es significativamente clínica la diferencia? Entonces yo digo, bueno, voy a considerar este tratamiento solo si hay una disminución de más de 18 milímetros de mercurio. Si no, no me interesa. Entonces ahí yo puedo interpretar mejor. Entonces el tratamiento A tuvo una reducción de aproximadamente un promedio de 25. El tratamiento B tuvo una reducción de ¿cuánto? De 22. El C tuvo una reducción de 5 y el D tuvo una reducción de 5 también. Pero bien que no solo es suficiente ver la magnitud del efecto, es también ver qué tan variable fue la respuesta en cada grupo. Por ejemplo, en el grupo B hubo una reducción importante en promedio. En promedio se redujo 23%, que supera mi significancia clínica. Sin embargo, ¿qué pasa con esos intervalos de confianza? Son bastante amplios, es decir, o es muy pequeña la muestra o es muy variable la respuesta a ese tratamiento. Incluso por acá hay alguien que subió la presión arterial. Y hay otro método a partir de ahora que pueden interpretar, es que ese es ese valor P. Entonces el valor P nos va a ayudar a decidir qué tan significativo ha sido esta variación. Y acá tenemos una diapositiva que está tratando de expresar lo que estábamos hablando hace un momento. No hay efecto, se redujo 10 milímetros de mercurio, por ejemplo, como la droga usual, y la nueva droga reduce 25 puntos o de milímetros de mercurio. Es un ensayo con uso antihipertensivo y acá vemos que su resultado es positivo, es decir, la nueva droga es bastante mejor que la droga usual. ¿Qué? Porque vemos que la droga nueva es diferente que la droga usual. Siempre y cuando sea el diseño bueno, ¿verdad? Que no haya sesgo, no haya confusión. Y si salía acá que no hay efecto o que incluso subía la presión, digo que no, este no sirve. Acá podemos llamarlo otra situación del mismo escenario en el que se sobreponen los efectos de la droga usual y la droga nueva. Por eso es que están acá superpuestos. Por más de que parezca que funciona un poquito mejor la droga nueva, se sobreponen y yo digo, no hay diferencia entre la nueva y la usual. No hay diferencia entre la droga y la usual. Entonces yo digo, no puedo rechazar la hipótesis nula de que no hay diferencias. Mi hipótesis nula era que la droga nueva es igual a la droga usual.
¿Y qué me dice estos resultados? Que se superponen unos sobre otros. Que esa hipótesis nula podría ser verdadera. Un comando en Stata que se llama Power to Means, es decir, es una forma de analizar el poder estadístico. El poder estadístico de ciertos escenarios. En este caso, es otra vez lo de una sola droga, ver el efecto de una sola droga, en el que el promedio es 140 y yo quiero ver si mi droga disminuye, diferencia de 10. La desviación estándar es 20. Y dice, ¿cuántas personas necesitas en cada grupo para ver que esa diferencia de 10 es estadísticamente significativa? Necesito 64 personas. Ese es un cálculo de tamaño de muestra. Mucho que ver con qué? Con la magnitud del efecto. Acá, ¿cuál es la magnitud del efecto? Es esa diferencia que yo quiero ver, esa diferencia clínicamente relevante. Tiene que ver con cuánto era base y qué tan variable es. Entonces, esto estoy hablando de un cálculo de muestra para un promedio. O R, para un RR, para una diferencia de porcentajes. Entonces, interesante es esta discusión y introducimos este término que es el poder estadístico. El error beta, el error tipo 2. Acá, ¿por qué les pongo esta imagen? Porque vean qué tanta ruido hay acá. Hay muchas personas. A ver si... Acá está Waldo. Existe el efecto, o sea, Waldo está no puede ser detectado. Ese es el error beta o el error tipo 2. Sí hay fuego, pero mi alarma... ¿Ok? Ese es el error tipo 2. El error tipo 1, ningún fuego en la casa, pero mi alarma dice que sí hay. Acá es al revés. Sí hay un fuego en la casa o en el hospital, pero mi alarma no sonó. Y esto les hace acordar a que lo primero que mostré cuando empezamos la clase, ¿cierto? Hay la realidad, hay mi estudio. En la realidad pueden haber sí diferencias o no diferencias, es la realidad, pero yo no la conozco esa realidad, por eso es que yo hago un estudio. Entonces, dado que sí hay diferencias, o sea, dado que sí hay un incendio, dado que Waldo sí está ahí, ¿qué tan probable es que mi resultado sea negativo? Es decir, diga que no hay diferencia. Ese es el error 2. Y después tenemos el otro error, que no hay diferencias, pero mi resultado sale positivo. Esa es la falsa alarma. Entonces, seguimos avanzando en los conceptos que tratamos de comprender el día de hoy. El valor P y la variabilidad. ¿Qué tan variable es mi respuesta? Están estrechamente relacionadas. Porque si yo tengo una respuesta que es muy variable, es más difícil encontrar valores P estadísticamente significativos. También, obviamente, como ya hemos visto, tenemos que revisar el tamaño del efecto. Hagamos un ejemplo. Hay 2 pastillas para bajar de peso. Una pastilla, la pastilla A, es muy precisa, es decir, no varía mucho la respuesta, todos responden parejo, todos los pacientes responden parejo a esa pastilla. Sin embargo, hay otra pastilla que es ruidosa. ¿Ruidosa a qué me refiero? A que unos responden excelente, increíblemente, y otros responden pésimo. Entonces, eso está representando qué tan variable
es la respuesta al tratamiento. Por ejemplo, veamos la pastilla precisa. En promedio disminuyen 2 libras. Poco, ¿verdad? O sea, 2 libras es 1 kilo, pongamos que es 1 kilo. Y acá está el eje X, yo estoy graficando que 2 libras, esta es la pastilla que es precisa. Pero su desviación estándar es 0.9, es decir, poquitito varía. La variabilidad alrededor de ese promedio, el indicador de dispersión es pequeño. Sin embargo, puedo tener otra pastilla ruidosa, es decir, tiene un efecto grande de menos 10 libras, pero su desviación estándar es muy grande. Es decir, la respuesta varía en promedio más o menos 6. Esto de acá señala, esta raya verde señala diferencia de 0. Vemos cómo a pesar de un efecto pequeño, la precisa yo soy capaz de ver valores P significativos. Sin embargo, esta pastilla más ruidosa, es decir, más variable, que su respuesta es más variable, pero el promedio es 10 libras, como cruza o diferencia, entonces yo digo que he encontrado una diferencia no significativa. El error beta es el complemento del poder estadístico. Si volvemos aquí, vamos a volver y a la primera diapositiva del fuego y las alarmas. Acá tenemos el poder estadístico, es complemento del error tipo 2. El poder estadístico es el complemento del error tipo 2. Porque la suma de estas dos es el total, es el 1, el 100% de posibilidad. Y al revés, la confianza o el nivel de confianza es el complemento del error tipo 1 o del alfa o del valor P. Y esto son, como ven, son distintas maneras de hablar de lo mismo. ¿No? Entonces el poder es 1 menos beta. Entonces, para ver el poder yo necesito el error alfa, el tamaño del efecto, la variabilidad de la muestra y el tamaño de muestra. Todos estos 4 partes nos dan el poder estadístico. Y como es una sola fórmula, entonces yo puedo reemplazar lo que sea. Yo puedo darle el poder estadístico y me da el tamaño de muestra. Eso es lo que acabamos de hacer en el stata que les dije, ese ejemplo sobre ese comando de power to mean. Yo le di todo el resto y él me dio el tamaño de muestra, pero yo puedo hacer al revés. Yo digo, con esta muestra, ¿qué tanto tamaño de efecto puedo obtener? Pero necesito darle los otros elementos de la fórmula. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Hemos visto el error tipo 1, el error tipo 2, prueba de hipótesis alterna. Y si hay algo que se tienen que llevar es este gráfico, o la realidad y la prueba o el estudio. La prueba es la alarma y la realidad es si hay o no hay fuego. Basado en una realidad, yo interpreto todo lo demás. Entonces, ¿basado en qué? Si hay diferencias, en que si hay fuego, que la hipótesis nula no es verdadera, todo eso ocurre al mismo tiempo, no puede existir otra combinación. Yo digo que si hay diferencias, estoy diciendo de que la hipótesis nula no es verdadera y estoy diciendo de que hay fuego. Entonces, ¿cuál es el único error que yo podría cometer cuando sí en verdad hay diferencias? Cuando sí en verdad hay diferencias, el único error que yo puedo cometer es el error tipo 2.
¿Y qué era ese error tipo 2? ¿Se acuerdan de Waldo? Que a pesar de que sí existe diferencia, yo no las detecte. Entonces, ¿qué P's puedo encontrar acá? ¿Qué valor P estaría asociado a un error tipo 2? Un valor P que me diga que sí hay diferencias o un valor P que me diga que no hay diferencias. Es una pregunta difícil. Entonces, la pregunta es, si sí hay diferencias, yo solo puedo cometer el error tipo 2. ¿Qué tipo de valores P o dame un ejemplo de valor P? ¿Voy a tener valor P significativo o no significativo si estoy cometiendo el error tipo 2? Nadie se anima a responder. Es una pregunta difícil. Entonces, si yo tengo un valor o si yo estoy cometiendo el error tipo 2, yo tengo que ver valores P que no significativos. Yo tengo que ver los valores P mayores a 0.05. Porque veamos por acá, ¿qué es el valor P? Es la probabilidad de que sí hayan diferencias. Entonces, vamos a ver, ¿dónde de estas variables yo podría estar cometiendo error tipo 2? Y me dices, no, pero tú no tienes suficiente poder estadístico. En estos de acá, donde sí salió el valor P significativo, es imposible cometer el error tipo 2. Esto podría estar yo cometiendo el error tipo 1. El error tipo 2 es no detectar diferencias cuando en verdad sí las. El error tipo 2 es ver que mi P me dice que son iguales cuando en realidad sí había diferencias. Vamos a pasar a nuestros ejemplos para seguir discutiendo esto tal cual lo vamos a repetir unas 3 o 4 veces del poder estadístico, el tipo 2, el tipo 1. ¿Pero con qué? Con ejemplos. Y por acá nosotros habíamos ya, voy a agarrar uno de los artículos que ya habíamos encontrado, habíamos discutido. Voy a buscarles el artículo un momento, por favor. Un momento. Tengo varios artículos, voy a ver. Acá está. Okay, vamos a agarrar. El de ECMO. ¿Se acuerdan de este artículo del ECMO? Vamos a revisarlo si no se acuerdan. Entonces, este artículo se trataba de 10 años del programa de oxigenación por membrana extracorpórea respiratoria en un hospital público de Argentina. Y se trataba de, ¿cuál era el objetivo? Si queremos revisar el objetivo, vamos al último párrafo de la introducción que debería establecer con claridad el objetivo. El objetivo de este estudio es mostrar los resultados de pacientes tratados con ECMO y analizar los factores de riesgo asociados a ¿qué? A mortalidad. Muy bien. Entonces, es un estudio descriptivo netamente, pero que quería explorar o analizar los factores de riesgo. Vamos a los resultados. Entonces, ¿por qué primero me sacan una tabla de vivos contra muertos y ver las características? ¿Por qué? Porque si yo veo que hay diferencias en algunas variables, en la expresión de vivos y muertos, ¿qué podría estar pasando? Cuando yo digo algún confusor,
podrían estar actuando en conjunto. Entonces, por eso es que nos muestran siempre esta tabla comparando los que sí tienen el outcome, los vivos y los muertos. Entonces, yo quiero que traten de identificar, por favor, ayúdenme a identificar una variable donde haya una diferencia sin ver el P, sin ver el valor P. Tratemos de identificar alguna variable donde sí hayan un poco de diferencia. Por ejemplo, parece que los vivos eran más gorditos, los niños vivos eran más gorditos, porque en promedio los muertos pesaban 3.1 kilos y los vivos 3.25 kilos. Acá vemos la dispersión más o menos parecida, pero no me parece significativo clínicamente. Estamos hablando de 100, más 100 gramos. El APGAR, vean el APGAR. ¿Quién tenía APGAR más grande, mayor? ¿Los vivos o los muertos o los fallecidos? Acuérdense que todos son niñitos de ECMO, es decir, que entraron a membrana extracorpórea. ¿Nacieron por cesárea? ¿Cuántos nacieron por cesárea? Parecido, ¿verdad? 12 de 21, más o menos la mitad, acá un poquito más. 27 de 56, pero más o menos igual. ¿Qué edad tenía cada grupo? Parece que a los niños que fallecieron empezaron el ECMO un poco más tardíamente, pero bien parecido. Casi hay una variable que quizás podría ser más significativa. Vemos cuántos días de ECMO recibieron los vivos, 7.46 días, y los muertos, 5.3 días. ¿Sí? Parece que los que estaban vivos recibieron ECMO más días, pero eso también habíamos comentado que era esperable. ¿Por qué? Porque si fallecieron, entonces ya dejaron de recibir el ECMO. Los diagnósticos. ¿Quiénes tenían más insuficiencia renal? Un tercio de los vivos tenía insuficiencia renal y 2/3 tenía insuficiencia renal de los fallecidos. Acá de los que vivieron tenían insuficiencia renal versus 66% de los que insuficiencia renal. ¿Quiénes tenían más insuficiencia renal? Los que murieron. Y esa diferencia sí es estadísticamente significativa. Es decir, ¿no? Es decir, si en verdad fuera igual la cantidad de insuficiencia renal en vivos y en muertos, y que yo vea esta diferencia que se deba solo por el azar, eso es muy poco probable. Entonces, como eso yo es muy poco probable, yo digo que esa diferencia que estoy viendo no se debe por el azar, porque digo que esa diferencia que se deba solo por el azar es 0.01 o 1%. Entonces yo digo, me quedo tranquila y digo, como es tan pequeña esa probabilidad de que esa diferencia se deba solo por el azar, yo puedo concluir que sí, en los muertos había más insuficiencia. También la hemorragia del sistema nervioso central y hemorragia fuera del sistema nervioso central. ¿Por qué digo eso? Porque también son pez pequeños, ¿no? Yo quería encontrar algo, un lugar donde no había esta diferencia estadísticamente significativa. Ajá. Aquí. Voy a calcular. ¿Cuál es la proporción de complicaciones mecánicas en los vivos? 12 de 15. ¿Cuánto es? El 80%. Complicaciones mecánicas en los vivos. ¿Qué son las complicaciones mecánicas acá? Se refiere probablemente se refiere al aparato. Y en los muertos, 3 de 15.
O sea, el 80% de los vivos observaron complicaciones mecánicas y solo el 20% en los niños fallecidos tuvieron fallas mecánicas. Pero miren, acá el P, ¿qué me sale? El P me sale 0.46. ¿Qué les parece eso? ¿Qué les parece eso? Me está diciendo de que esa diferencia de complicaciones mecánicas es igual en los vivos y en los muertos. Por eso es que digo ese P es alto. Cuando yo tengo un P alto, lo que estoy queriendo interpretar es que no puedo rechazar la hipótesis nula, no puedo rechazar de que esa diferencia se da solo por el azar. Por lo tanto, infiero de que esa diferencia es ficticia, es una falsa alarma, y por eso digo que son iguales. Entonces, las complicaciones mecánicas, acá aparecen, a mí me definitivamente, porque dice que 80% no lo puedo diferenciar de 20%. Esas diferencias son solo por el azar. Eso sería un error tipo 2, grave, porque me dice que no hay diferencias cuando en verdad sí las hay. Hipertensión. ¿Dónde era más frecuencia la hipertensión? En los vivos, en comparación a los muertos, pero no era tanta diferencia. Arritmias. No hubo ninguno tenía arritmia y acá todos tenían arritmia. Veamos acá, análisis multivariado. Análisis multivariado de las complicaciones que mostraron significancia estadística en ambos grupos. Insuficiencia renal, hemorragia no del sistema nervioso central, hemorragia del sistema nervial, inotrópicos. ¿Dónde están los inotrópicos acá? Acá está. Requirieron inotrópicos 3 de 12 y en los fallecidos 9 de 12, sí. Mucho más, ¿no? Entonces, veamos acá los ORs. Miren, acá vamos a interpretar todo al mismo tiempo. O sea, estamos incorporando ya el intervalo de confianza, el OR, que es la media de asociación, y el valor P. Pero acá nos dice un tipo de OR especial que se llama ORA, OR ajustado. ¿Ajustado por qué? ¿Habla de qué? De confusión, es decir, el OR independiente de hemorragia, el no sistema nervioso central, hemorragia en el sistema nervioso central, inotrópicos. Es decir, ¿cuál es el OR de insuficiencia renal, de tener insuficiencia renal para morir? Manteniendo esto de estas variables, manteniéndolas constantes. Entonces vemos que el OR es altísimo, este OR de 22 es extremadamente alto, pero miren qué feo este intervalo. Extremadamente alto, también llega hasta 420, ¿ok? O sea, estos números indican que esta data es muy pequeña, es decir, habían muy poquitos niños con insuficiencia renal. Sin embargo, esta diferencia sí es estadísticamente significativa. Verán, había un niño vivo que tenía insuficiencia renal y 2 niños de los muertos que tenían insuficiencia renal. ¿Mm? Por eso es un OR positivo, pero sin embargo este OR puede ser tan pequeño como 1.22, que sigue siendo positivo, o tan grande como 420. ¿Y por qué es tan amplio el intervalo de confianza? Porque hay un N muy pequeño, porque solo habían 3 niños con insuficiencia renal. Y el P es menos 0.01. Eso todavía no vamos a interpretar exactamente con la prueba, que es un análisis multivariado. En este caso es una regresión logística. Pero lo que me dice este P es que este OR sí es estadísticamente significativo de qué, es decir, sí es estadísticamente significativo de la ausencia de asociación. Como yo veo un P muy pequeño, yo digo que este OR se deba por el azar, ya de yo observar un OR así de grande, de 22, y que se deba solo por el azar, eso es muy, muy poco probable. Eso es lo que me dice ese valor P.
que yo haber observado SOR de 22.7 y que se deba solo por el azar, eso es extremadamente improbable. Por eso yo afirmo que SOR sí es estadísticamente significativo. Es decir, que sí hay una asociación entre insuficiencia renal y mortalidad. Vamos a ver si hay otra tabla por acá. No, vamos a ver. Vamos a ver otro de nuestros artículos. Acá no teníamos muchos ejemplos en realidad. Gracias. Aquí. Este era un artículo sobre tumores pediátricos de las vías aéreas y de una experiencia de 78 niños. También era un estudio planteado como un estudio descriptivo, porque veamos acá el último de la introducción, deberíamos de hablarnos del objetivo. Bueno, es una serie de las más grandes de series pediátricas de tumores. Quieren ver factores pronósticos que influencian el outcome y cuidadosamente evaluar el tratamiento. ¿No? Acá vemos la tabla 1, nos habla de las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes, son 78 pacientes. ¿No? Eso es para conocer más o menos el contexto. Y acá vamos a lo que tiene que ver con asociación. Entonces, lo que tiene que ver con asociación es más fácil para nosotros interpretar los ejemplos de tipo 1, tipo 2 y valor P. Veamos, a ver si me ayudan, ahora sí, en esta mejor que sí habían algunos ejemplos, en el que podíamos ver ciertas diferencias, pero que se deben, que nos salió un valor P no estadísticamente significativo. Entonces, los que tenían lesiones malignas son esta columna izquierda y los que tenían lesiones benignas es la columna derecha. ¿Y hacia dónde están el 100%? El 100% está en horizontal, es decir, de todos los hombres, de todos los de sexo masculino, ¿cuántos tenían benignos y cuántos tenían? El 60% tenía maligno y el 39% tenía benigno. Y las mujeres, el 62% tenía maligno. Veamos alguno de dónde, en cuestión del origen. El venir de Europa, el 64% de los que venían de Europa tenía tumores malignos en comparación a el 54% que venían de Sudamérica. ¿Qué les parece eso? Ahí hay una diferencia de más 10%, o sea, de los que venían de Europa, en comparación a los que venían de Sudamérica, 10% más tenían malignos. Esto, por ejemplo, si podemos sacar un OR, podemos calcular el OR de esto y podemos ver el valor P que nos sale. Y este valor P no va a ser tan pequeño porque estamos hablando de 10% de diferencia, no es tan pequeño. Vamos a dar edad al diagnóstico, que bueno, eso sí salió estadísticamente significativo. Eso es en meses. Eran más jóvenes los que, si se detectaban, o sea, los que tenían tumores benignos, los encontraban a una edad más temprana.
Sindrómico. Sindrómico también, bueno, no había tanto, bueno, más o menos. No sindrómico, vean, no sindrómico tiene 63% de malignos y en los sí sindrómicos 50% malignos. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Encontrarle un tumor a un niño que venga de un diagnóstico sindrómico? Malignidad es favorable eso. Sin embargo, el P es no estadísticamente significativo. Ya, ¿en qué prueba le hicieron? ...58, 66, neumonía. Ya, este de acá vamos a analizar. Lo de la neumonía. ¿Ok? Voy a esperar. Espérense un ratito. Vamos a... Ay, perdón. Esto... Vamos a analizar esto de acá. Vamos a hacer una tabla de 2×2. ¿Me van a ayudar? Vamos a hacer una tabla de 2×2 de expuestos y no expuestos, enfermos, no enfermos. Por acá arriba vamos a poner maligno, porque estamos viendo qué es lo que está asociado con maligno o benigno. Maligno, benigno, sin neumonía, no neumonía. ¿Ok? Vamos a poner acá los valores. Este sí, no. ¿Ok? Entonces, sí era maligno y sí tenía neumonía. ¿Cuántos niñitos eran? Maligno con sin neumonía, 23. Sí era maligno y no tenía neumonía, 22. ¿Ya? De los que no tenían benigno, o sea, los que no, vamos a poner mejor así. ¿Acá qué número va? ¿Qué número va aquí? 10, muy bien. Y acá 19. ¿Ok? Entonces, nuestra tabla de contingencia o nuestra tabla de 2×2. Y yo voy a calcular el OR. Entonces, el OR, ¿cómo lo calculábamos? Vamos a hacer, antes de empezar con el OR, yo voy a poner a escribir acá mi hipótesis, ¿ya? Hipótesis. La presencia de neumonía está asociado a la malignidad del tumor. ¿Les parece bien? Entonces, la presencia de neumonía está asociado a la malignidad del tumor. Esa es mi hipótesis del investigador. Entonces, la hipótesis nula es que, ¿qué sería? Lo opuesto. Esta es la alterna y la nula sería la presencia de neumonía no está asociada, ¿verdad? La ausencia de asociación es mi hipótesis nula. Siempre la hipótesis nula es lo que la ausencia de diferencias o la ausencia de asociación. ¿Ok?
Entonces, ¿qué tendría que yo observar para que esta hipótesis, la mía, la del investigador, la hipótesis alterna, sea verdad? Tengo que ver un OR grande a un OR cercano a 1 para que la presencia de neumonía esté asociada a la malignidad del tumor o a tumores malignos. Hay dos opciones. Los OR deben de ser muy diferentes de 1 igual a 1. Entonces, para yo encontrar asociación, ¿qué tipo de ORs debería de encontrar? Para yo encontrar asociación. Si yo digo que algo está asociado o una variable está asociado a otra, a un cierto outcome, debo de encontrar ORs parecidos a 1 o igual a 1. O vayamos un poquito atrás, un poquito antes, vamos. Vamos a ir por acá. Entonces, vamos a hacer con mi hipótesis, que sí hay asociación. Si yo digo que en mi hipótesis que sí hay asociación, yo tengo porcentaje de neumonía en los que tienen tumor maligno, de igual porcentaje de neumonía en los que tienen benigno. Debería ser diferente. Para yo afirmar que la presencia de neumonía está en la malignidad del tumor, yo tendría que ver el porcentaje de neumonía en los que sí tienen maligno debe ser diferente a la porcentaje exacto, la porcentaje de neumonía en los que sí tienen benigno. Y es asociado a un OR diferente a 1. Entonces, vamos a poner valores aquí, ¿ya? ¿Recuerdan que yo les hice como unos cuadritos? Vamos a poner maligno, benigno. ¿Cuál es la frecuencia? Frecuencia de neumonía. ¿Cuál es la frecuencia de neumonía de los que tienen tumor maligno? Acá están los que tienen tumor maligno, son esto más esto. De todos los que tienen tumor maligno, ¿cuántos tienen? De 45. ¿Cuánto da? 51%. 1% de los malignos, de todos los malignos, ¿cuántos tuvieron neumonía? 23 de 45, ¿verdad? De todos los malignos, ¿cuántos tuvieron neumonía? 23 de 45. Y acá me sale que es el 51%. ¿Cuánto son los benignos? De todos los benignos, acá es igual a 29. De todos los benignos, ¿cuántos tuvieron? 10, ¿verdad? ¿De cuántos? De 29. Lo multiplicamos por 100 para que me salga un porcentaje. Entonces, 10 de 45 o 10 de 29. ¿Qué les parece? Esas frecuencias que son parecidas, diferentes.
¿Aló? ¿Es 30? ¿Qué cosa es 30? Déjame ver qué dicen por acá. Son casi iguales. Pedro, ¿me puedes decir qué es lo que es 30? La frecuencia. Ah, no, acá está mal. Dividiendo Sí, 10 entre 29. sí, ¿Qué vas a acá. ver? Tienes razón. Gracias. Sí, tienes razón. Había puesto acá 20 en vez de 29. Miren, acá había puesto 20 porque el total es 29. Que el teclado. Correcto, correcto. Entonces, ahora sí nos cambió el panorama. Entonces, ¿qué les parece? Entonces, yo estoy diciendo, de todos los que tenían tumor maligno, la frecuencia de neumonía era 51%. En los benignos, solo la frecuencia de neumonía era el 34%. Entonces, ahora, este escenario es distinto. Era mucho más frecuente la neumonía en los que tenían maligno o tenía tumores benignos. En los que tenían tumores, bastante más frecuente la neumonía. ¿Ok? Este 51% contra este 34%. Esta diferencia se puede deber solo por el azar, o sea, a pesar de que esto sea en realidad parejo, a pesar de que estas dos frecuencias sean parejas, puede deberse, podemos observar esta diferencia solo por el azar. Para responder eso, nos da la respuesta el valor P. Pero si tú me lo das así, yo en verdad, es bastante importante la diferencia. Y el valor P tiene una serie de eficiencias que depende del N, de la cantidad de personas, depende de otras cosas como la variabilidad. Si yo quiero calcular un OR en esta situación, ¿cómo sería? Vamos a poner acá el OR. ¿Va a salir un OR mayor de 1 o menor de 1? Cuando yo digo que el factor aumenta la enfermedad. Si yo digo que el factor aumenta la enfermedad, el OR debería ser mayor de 1. Entonces, vamos a poner. Ahí está, ya lo calcularon, Jacqueline. 1.99. Ponemos este multiplicado por este. Es decir, que si haya neumonía y maligno, eso está apoyando mi relación, y que sea benigno y que no tenga neumonía, están ambos apoyando mi relación de que es un factor de riesgo. Y lo voy a poner en relación a lo que está en contra mi asociación. Es lo opuesto, que a pesar de que tuvo maligno, no tenía neumonía. Y al revés, los que sí tuvieron neumonía y era benigno. Entonces, ¿dónde está más grande el número? ¿Lo que está a favor de mi asociación o en contra de mi asociación? Entonces, yo digo, finalmente, que mi OR tengo que hacer el cociente de estos dos valores y me sale que mi OR es 1.99. Correcto. ¿Qué significa eso? Que los que están expuestos o los que tuvieron neumonía tienen 99% más chances de tener tumor maligno en comparación a si no hubieran presentado neumonía. ¿Verdad? Entonces, es un OR grande de 2, por si acaso un OR de 2 es bastante grande. Vemos acá las diferencias de porcentajes. ¿Cuál es su opinión de todo esto? ¿Que es un factor la neumonía o que no es un factor? Presentarse con neumonía, factor, vean acá mi hipótesis.
la presencia de neumonía está asociada a la malignidad del tumor, pregunto, con esta evidencia de acá, tienes una R de 1.99, tienes una frecuencia de neumonía en los malignos de 51% y en los benignos de 34%. ¿Qué opinan ustedes? Sí, ¿no, Denise? ¿La presencia de neumonía está asociada a la malignidad del tumor? Sí. Sí, Lisette. Yo creo que sí. Pedro dice que sí. Sí, es un factor. Sí, es un factor. Jacqueline, excelente. Muy bien. Yo también opino lo mismo de ustedes. Veo una magnitud de asociación bastante amplia. ¿Qué es la magnitud de asociación? Es la diferencia entre este 51 y este 34. ¿Cuál es la otra magnitud de asociación? Otra forma de verlo es este tamaño del OR. Por eso cuando hicimos la clase de magnitud de asociación, hablamos del OR. Es decir, qué tan grande es la diferencia en un grupo contra el otro. Y hace esa relación. Muy bien. ¿Y qué dice el valor P de este estudio? Acá está el valor P. Bueno, acá lo traje también. ¿Qué dice el valor P? Está aquí, que es un P. El P salió que es igual a 0.16. Ese valor. Para empezar, ¿es mayor o es menor que 0.05 nuestra convención? Siempre decimos que menor que 0.05, vamos a poner, nuestro punto de corte es P menor, no puedo poner menor que, allá, menor que 0.05, lo consideramos estadísticamente significativo. ¿Ok? Ese es nuestro punto de corte. Entonces, el P menor de 0.05 los considero estadísticamente significativo, pero este P salió ¿qué? 0.16, salió mayor de nuestro punto de corte. Es decir, que lo que dice la estadística o el valor P, deberíamos de rechazar ¿qué? Rechazar esto de acá. O sea, ¿qué dice este P? Este P dice que no hay diferencias. Este P dice que no puedo rechazar la hipótesis nula. Este P diría que esto está equivocado, que la hipótesis alterna. Lo que dice este valor P es que, como me dice que esta diferencia de 51 y 34 no es suficientemente grande, que se puede deber solo por el azar. Ajá. ¿Qué hacemos? Por eso es que yo les traje esa noticia que decía que había mucha crítica acerca del valor P. Acá sería un error decir que la neumonía no está asociada a la malignidad del tumor. Si yo soy una papista del P, yo diría eso, ¿no? Si yo no sé qué es interpretar el valor P, si yo no veo los números, si yo no veo lo que significa, si yo no veo que hay un N pequeño, es un N menos de 100, es un N relativamente pequeño, si yo no veo eso, yo podría malinterpretar y decir, ah, no, la presencia de neumonía no está asociada a la malignidad del tumor, porque mira mi valor P, dice que es mayor que 0.05, por lo tanto, no puedo decir que hay diferencias, por lo tanto, no existe asociación. No existe asociación entre estas dos variables. Pero recuerden este de aquí. Vean esto, ¿qué puede estar pasando? ¿Dónde está el error tipo 2? ¿Qué dice mi estudio cuando yo estoy cometiendo el tipo 2? Todo ok, es decir, no hay alarma, es decir, que el valor P no es estadísticamente significativo. No se prendió la alarma.
¿verdad? Y que es justamente lo que ha pasado acá. Mira este valor P. ¿Qué dice este valor P? Todo ok, no hay alarma. Así es, sería un error tipo 2. Excelente. Todo ok, no hay alarma. Pero no nos olvidemos que cuando está todo ok, pueden haber dos posibilidades. O que sí, realmente todo ok, que en mi realidad no hay fuego, o puedo estar cometiendo el error tipo 2. ¿Y qué le parece que es ese escenario en esta situación? ¿Cuál de estas dos posibilidades? Que en realidad no existe diferencias, en mi realidad no existe diferencias y que no se prendió la alarma. Estamos ok, estamos bien, todo bien, check. O ustedes creen que a pesar de que nosotros hemos encontrado todo ok en nuestro error, en nuestro estudio, estamos probablemente cometiendo el error tipo 2. ¿Qué les parece a ustedes? Son dos posibilidades. Y con esta data estoy de acuerdo con algunos de ustedes que están opinando de que estamos potencialmente presente a una situación que estamos cometiendo el error tipo 2. Entonces, típico en este tipo de investigador, diga, existe, a pesar de que no hemos detectado una diferencia estadísticamente significativa para afirmar que la presencia de una la malignidad del tumor, podemos ver que existe una tendencia en que es más frecuente la neumonía en los malignos que en los benignos. Y la ausencia de estadísticamente significativa o la ausencia de diferencia estadísticamente significativo se puede deber a una falta de poder estadístico o que se deba a que el tamaño de muestra fue muy pequeño. ¿Sí? Entonces estamos cometiendo un error tipo 2. Entonces, potencialmente esto que me hace rechazar o me hace no poder rechazar mi hipótesis nula, puede ser que esté cometiendo un error tipo 2. ¿En qué? Sí haya fuego, pero mi alarma no se prendió. ¿Y eso cuándo ocurre? ¿Cuándo ocurren los errores tipo 2? Cuando hay poca muestra, cuando el evento es poco frecuente, cuando es muy variable mi indicador o mi variable resultado es muy variable, cuando hay mucho ruido, cuando mi variable es muy ruidosa. En todas esas oportunidades podríamos estar cometiendo error tipo 2. Pero ojo, no olviden que el error tipo 2 solo ocurre cuando acá dice todo ok. ¿Qué es todo ok? Un P mayor a 0.05, o sea, no es menor. El P es grande, es decir, el P me hace decir que todo está ok, que no hay diferencias. Ahí es el único momento donde yo puedo estar cometiendo el error tipo 2. Eso que decimos, que tu estudio no tiene suficiente poder estadístico. Acá es esa situación. Yo no puedo estar cometiendo el error tipo 2 si mi P sale que hay fuego. O sea, acá sale P menor a 0.05. ¿Verdad? No puedo estar cometiendo ese error acá. Si ya me salió la alarma, es decir, mi P fue menor a 0.05, yo no puedo estar cometiendo el error tipo 2. ¿Qué puedo estar cometiendo? ¿Y qué es ese error? Que a pesar de que no hay fuego, a pesar de que no hay diferencias, a pesar de que la hipótesis nula es verdadera, a pesar de todo eso, a pesar de que la neumonía no es un factor, a pesar de que la frecuencia de neumonía en los malignos y en los benignos es igual, a pesar de todo eso, se prendió la alarma. Salió menos de 0.05. Eso es el error tipo 1. Por eso es que no es una coincidencia de que el error tipo 1 o el error alfa es 0.05. Es justo el límite para mi decisión. Es justo el límite para mi decisión. ¿Ok? ¿Qué les parece? Entonces,
Si quieren podemos leer el artículo para ver cómo es que ellos interpretan esto. Pero como no fue un estudio diseñado para determinar, la pregunta no fue, ¿es la neumonía un factor de riesgo asociado a tumores malignos? Eso no fue la pregunta de investigación. Si hubiera sido esa la pregunta de investigación, yo tendría que crear un tamaño de muestra necesario que me permita detectar esta magnitud del efecto. Yo tengo que diseñar un cierto N para encontrar una diferencia en este escenario. O sea, encontrar una diferencia, me refiero a que este P me salga estadísticamente significativo con estos valores. Porque, por ejemplo, acá les voy a multiplicar, o sea, si yo multiplico todo esto, ¿qué va a pasar con mi OR? Va a seguir siendo igual, pero mi P me va a salir muy significativo. Y podemos jugar, eso jugamos la vez pasada, con el Stata. Ya antes de irnos, en 3 minutos nos vamos, ya me pasé. Voy a mostrarles a ver cómo es que cambia ese escenario con mi Epidat. El Epidat es un programa que es gratuito. Me gusta mucho a mí me gusta más el Stata, pero me gusta mucho para ilustrar lo que son tamaños de muestra. Lo voy a abrir en este momento. Y vamos a demostrar lo que estamos hablando del error tipo 1 y tipo 2. Se demora un siglo en abrir. Creo que es porque estoy compartiendo la pantalla. Esto se lo pueden bajar. Es de acceso libre, es una herramienta de análisis de datos, pero yo lo uso mucho para lo que es el cálculo de muestra. Entonces, ven aquí. Vamos a seguir con este ejemplo. Nos vamos a ir a módulos, muestreo y cálculo de tamaños de muestra. Vamos a irnos a contraste de hipótesis. Acá no se ve bien, pero vamos a traer ya módulos. Otra vez empezamos módulos, muestreo, cálculo de muestra, contraste de hipótesis. Y les voy a poner acá, estudio de casos y controles. O sea, tenemos dos alternativas para hacerlo. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Comparación de proporciones y estudio de casos y controles. Vamos a hacer comparación de proporciones, más sencillo. ¿Qué pasó acá? Grupos independientes. Ok. Ajá. Entonces, empezamos. Proporción esperada en la población 1. A ver, ¿cuál es la proporción? Miren lo que vamos a rellenar de acuerdo. Aquí. Proporción de neumonía en los malignos. 51%. Proporción de neumonía en los malignos, 51%. Población de neumonía en los benignos, ¿cuánto era? 34%. Razón entre tamaños muestrales. Eso dice, ¿qué tan grande es la población 1 en comparación a la 2? ¿Ya? Eso es lo que dice. Entonces, la población 1 era malignos y población 2 es benignos. Es más o menos, vamos a ponerle 2 a 1, ¿ya? No es un poquito menos. Bueno, vamos a calcular. Esto tengo que 45 entre 29. Es la proporción, o sea, es la relación entre mis dos poblaciones hipotéticas, 1.6. Razón entre tamaños muestrales, 1.6. Hay un poquito más de población 1, o sea, de malignos en comparación a benignos, ¿verdad? Y nuestro nivel de confianza lo tenemos que especificar, como siempre está en 95%. Nuestra potencia estadística, acá yo puedo modificar, puedo volver que mi nivel de confianza sea más alto,
El de confianza, ¿qué era? El error tipo 1 era lo opuesto al error tipo 1, y la potencia estadística es lo opuesto al error tipo 2. Y también lo dejamos en 80%, que es la convención, lo convencional. Y yo quiero que me calcule, ¿qué? El tamaño de muestra. Calculamos, ¿y qué nos sale? Eso está aquí. Entonces me dice que para este escenario yo debería tener 107 en la población 1 y 172 en la población 2. Es decir, mi tamaño de muestra debería de ser un total de 79 pacientes distribuidos, 107 con tumores malignos y en la población 1 era, lo he hecho al revés, caray, porque la población era la mayor. Vamos a volver. Pero lo que quiero, sí, nos sale un N bastante mayor, lo que quería mostrarle, bastante mayor que el del estudio, y por eso es que estamos cometiendo el error tipo 2, porque el N no es suficiente. Entonces esto es 0.3. O sea, es al revés, le tengo que dar, es igual, 29 entre, esta. Lo que estoy haciendo acá es corrigiendo 0.64. Calcular, ¿ok? Ahorita sí, la población 1 nos sirve más grande. Población 1, 170 personas y la población 2, 109 personas. Es decir, yo te necesito un total de 279. Entonces ya por eso no nos debería de sorprender de que en este estudio, donde había 48 y 30, un total de 74, por eso es que este P no logró identificar esa diferencia, ese escenario que yo quería. Entonces, si se pueden ver, es toda una cuestión. Me preguntaba, pero no entiendo, doctora, todo esto. Entonces, simplemente, si sigo aumentando el N, eventualmente detectaré una significancia estadística. Sí, es correcto. O sea, si hay, cuando tenemos estudios muy, muy grandes, tenemos el problema de que diferencias muy, muy pequeñas salen estadísticamente significativas y carecen de significancia clínica. Y ahí el error tipo 1 se vuelve un problema, no el error tipo 2. El error tipo 1 se vuelve un problema. ¿Ok? Entonces, también les dije, podríamos hacer un cálculo de muestra, pero también no contrastando hipótesis, pero no en función de las proporciones, sino en función de un OR, que está acá. Proporción, o sea, tendría odds ratio a detectar, era 1.99, ¿verdad? Era nuestro OR. Proporción de controles expuestos, o sea, acá tenemos, ¿cuál es la proporción de casos? Estos son los casos, proporción de casos expuestos, 23 entre 51, bueno, eso ya lo sabíamos. Podemos llenar uno de los dos, casos 51. Y esto era, ¿cuántos controles por caso? Acá es al revés, hay menos controles que casos. Y acá me sale, acá lo estoy haciendo mal. Pero también lo podemos hacer, lo puse 6. Número de controles por caso 6. $0.3. No me permite poner menos controles por caso, tengo que cambiar todo el análisis, o sea, tengo que multiplicarlo. O sea, no te permite hacer un caso control con menos controles por caso. Pero, porque usualmente es al revés, yo tengo pocos casos y muchos controles. Pero también podemos hacer este análisis, o sea, el análisis de tamaño de muestra en base a 1R.
OR a detectar 1.39, proporción de casos expuestos, proporción de controles expuestos, y también me calcula el tamaño de la muestra. Y por eso es que carecemos de poder estadístico, porque la muestra es muy pequeña. Si yo hago lo contrario, lo que muchos de ustedes me piden hacer, ¿no? Doctora, yo tengo este escenario, pero solo tengo esta muestra. Vamos a hacer, tengo este escenario, pero vamos a hacer al revés. Miren acá, voy a calcular no el tamaño de la muestra, sino una potencia. Y yo tengo entre 70 y 100 niños. Yo solo tengo entre 70 y 100 niños con este tumor, o sea, ¿ya qué voy a hacer? O sea, esa es la realidad. ¿Qué hacemos? Entonces yo te hago no un tamaño de muestra, sino ustedes van a aprender a hacer un cálculo de poder estadístico o de potencia estadística. ¿Y qué me sale? Tamaños de muestras comparadas en proporciones independientes, todo igualito, pero en este caso me está calculando por tamaños para cada tamaño de muestra. Vemos qué pasa con mi potencia estadística. Por eso es tan baja mi potencia estadística, o mi poder estadístico es muy pobre. Vean acá, con 100 pacientes tendría un poder estadístico para detectar esta diferencia solo 37.7. Con 75 niños, 29.5, que es muy por debajo de lo que por convención se suele manejar, que es al menos una potencia estadística de 80%. Y podríamos ir hacia arriba, ¿no? Mientras más potencia estadística, mejor. Pero por eso es lo que está pasando. Estamos en este escenario, estamos en tipo 2, porque justamente vemos que la potencia estadística es muy por debajo de lo deseable. Tiene 29 o 30% de poder estadístico y un error tipo 2 muy altamente probable, 70% de potencial error tipo 2, que es justamente lo que está pasando aquí. Bueno, ahora sí, nos quedamos, en este caso me he excedido un poquito del tiempo. Ya me gusta terminar un poco antes. Espero que les haya, aunque siempre hay dudas, les voy a dejar texto para leer, y vamos a tratar de interpretar todo esto de hoy día, todo lo que es valor P, significancia estadística, error tipo 1, error tipo 2, magnitud del efecto, tamaño de muestra, cálculo de poder estadístico. Todo esto de hoy día, yo sé que es bastante para tomar en un solo día, pero lo vamos a ir repasando en todo lo que tiene que ver con el módulo 2. El módulo 2 vamos a revisar cada una de las pruebas estadísticas por separado, las vamos a entender, vamos a ver cuál es la hipótesis nula, cuál es lo que rechazamos si es que tenemos un P pequeño, y vamos a repetir todo esto con cada uno de los ejemplos que empezamos con prueba T. Prueba T, empezamos con comparación de medias, luego hacemos comparación de proporciones, luego hacemos correlaciones y todas las otras pruebas estadísticas, llegando hasta sobrevivencia, análisis de sobrevida o regresión de Cox. Así que, bueno, repasen, por favor, miren cuántas veces sea posible o necesiten las clases grabadas. La próxima clase del jueves es un trabajo. Entonces, en esa hora y media que ustedes van a tener que estar, o 2 horas que van a estar en la clase, no van a estar en la clase, van a estar resolviendo el trabajo que se los voy a colgar mañana. Y yo voy a estar en este lugar, en el mismo lugar, en esta reunión, para cualquier duda o consulta. Es decir, se van a poder meter a esta aula de Webex, y cualquier duda o consulta en relación al trabajo que tienen que hacer de forma individual, me pueden hacer las consultas respectivas. Si quieren, pueden juntarse a hacerlo en conjunto, pero tienen que cada uno resolverlo o enviarme la respuesta de forma individual. ¿Ya? O sea, se pueden juntar y hacerlo juntos, pero la respuesta es individual. No sé si tienen alguna pregunta antes de despedirnos. Igual siempre estamos a la orden para cualquier duda. Cualquier situación que les podamos ayudar.
No olviden de responder, la clase pasada no hubo asistencia, ¿ya? Pero la de hoy vale por 2. Así que a pesar de que estén acá ahorita, necesitan responder las preguntas. He revisado las respuestas y estamos teniendo una buena cantidad de respuestas afirmativas, es decir, respuestas sin errores. Es decir, que puedo inferir de que ustedes están respondiendo bien, están entendiendo bien, pero muchos de ustedes están dejando, todavía no responden esas preguntas, entonces necesitamos que por favor las respondan. En este caso, bueno, hasta acá llega la clase de hoy. Les deseo que tengan una buena tarde y estamos comunicando por chat, por correo electrónico y hasta el jueves. Que tengan buenas tardes.